Nunca olvidaré el olor que me recibió cuando descendí por primera vez a los túneles del metro de Berlín en abril de 1945. Era una mezcla imposible de describir con una sola palabra: humo acre, sudor, orina, el hedor dulzón de cuerpos que ya no respiraban, y ese perfume inconfundible de cemento húmedo, como si la ciudad misma llorara en silencio por todo lo que habíamos perdido. Yo, que había marchado por las estepas rusas creyendo que había visto lo peor que un hombre podía soportar, descubrí entonces que la derrota no tenía un olor limpio ni glorioso, olía a desesperación. Las calles sobre nuestras cabezas eran un campo de ruinas. Donde antes había cafés, teatros, librerías y tranvías ruidosos, ahora solo quedaban esqueletos ennegrecidos de edificios, fragmentos de cristal que brillaban entre los cascotes como estrellas muertas, y una capa de polvo que lo cubría todo, hasta nuestras pestañas. Caminábamos en silencio, con la boca seca, los labios agrietados y los ojos demasiado cansados para llorar. Nadie hablaba de victoria. Nadie creía ya en los discursos que seguían repitiéndose por altavoces improvisados. La ciudad se sostenía únicamente por la inercia de los que aún respirábamos. La orden era clara: resistir hasta el último hombre. Pero incluso esa frase había perdido su fuerza. ¿Resistir para qué? ¿Para quién? El Führer se había convertido en un fantasma, encerrado en su búnker bajo la Cancillería, rodeado de mapas que ya no correspondían con la realidad. Sus palabras llegaban a nosotros como ecos huecos, incapaces de ocultar que el Ejército Rojo estaba ya en las puertas. Cada noche sus reflectores atravesaban el cielo nublado, y cada mañana nuevas columnas de humo se levantaban de barrios enteros reducidos a cenizas. Aún recuerdo a un compañero de mi unidad, Weber, un muchacho de Hamburgo que apenas había cumplido 20 años. Se sentó a mi lado en el túnel, sacó una fotografía arrugada de su bolsillo y me la mostró sin decir nada. Era su madre, sonriendo en un jardín lleno de flores. Weber me miró con los ojos rojos, y por primera vez comprendí que ninguno de nosotros esperaba volver a casa. Esa foto era todo lo que le quedaba del mundo, y en ese gesto silencioso estaba escrita nuestra derrota más profunda. No luchábamos ya por ideales, ni siquiera por sobrevivir, sino por el recuerdo de lo que alguna vez habíamos tenido. En la superficie, el espectáculo era aún más brutal. Vi a niños de la Hitlerjugend cargando granadas que pesaban más que sus frágiles cuerpos. Sus ojos brillaban con un fanatismo que no entendían del todo, repetían consignas memorizadas, sin comprender que los estaban enviando a morir. Una tarde, uno de esos chicos se acercó a nosotros con un fusil que le colgaba como si fuera más grande que él. Me miró y dijo con voz firme: el Führer confía en nosotros. No supe qué responder. Le acaricié la cabeza con torpeza y lo dejé pasar. Horas más tarde, escuchamos una explosión cercana y nunca lo volvimos a ver. Desde entonces, cada vez que pienso en el derrumbe de nuestro mundo, recuerdo su rostro, más que el de cualquier general o camarada caído. Los combates calle por calle eran un descenso al infierno. El rugido de los cañones soviéticos sacudía los cimientos de los edificios, y cada disparo parecía arrancarnos un pedazo de alma. En ocasiones lográbamos tender emboscadas en avenidas estrechas, utilizando las ruinas como fortificaciones improvisadas. Pero cada éxito era efímero. Los tanques T-34 avanzaban implacables, con su acero verde brillando entre el polvo, y detrás de ellos venía una marea interminable de soldados soviéticos, gritando en una lengua que a nuestros oídos sonaba como un juicio final. Disparábamos hasta que el cañón se calentaba demasiado, y luego corríamos a escondernos entre los cascotes. No había estrategia posible, solo instinto de supervivencia. En una de esas jornadas interminables, encontré refugio en una iglesia derruida. El techo había desaparecido y solo quedaban algunas columnas fracturadas que apuntaban al cielo como dedos acusadores. Allí dentro, entre estatuas partidas y bancos carbonizados, me crucé con un grupo de civiles, mujeres, ancianos, 2 niños pequeños. Me miraron con una mezcla de miedo y odio, como si yo fuera culpable de todo lo que les había ocurrido. Y quizá lo era. Me ofrecieron un trozo de pan duro, que compartimos en silencio, escuchando el retumbar de los cañones a lo lejos. Nadie dijo una palabra. Ese silencio fue más pesado que cualquier sermón. Las noches eran aún peores. Nos reuníamos en sótanos iluminados con velas, compartiendo historias a media voz. Algunos rezaban, otros simplemente bebían cualquier cosa que encontraran para olvidar. Yo escribía en un cuaderno, palabras desordenadas, frases que no tenían sentido. No quería que mis recuerdos se perdieran.
Quizá algún día alguien leería esas páginas y entendería que la guerra no era gloria ni honor, sino un pozo oscuro del que nunca se salía indemne. Hubo un momento que marcó el comienzo de mi verdadero derrumbe. Fue al encontrar a un oficial superior, un hombre condecorado, que había decidido quitarse la vida antes de caer prisionero. Su cuerpo yacía en un despacho semiderruido, con la pistola aún en la mano. En su escritorio había un mapa lleno de líneas rojas que ya no significaban nada. Me quedé allí, observándolo en silencio, y comprendí que incluso los más fieles habían perdido la fe. En ese instante, por primera vez en mi vida, pensé que tal vez rendirse no era cobardía, sino un acto de humanidad. Pero rendirse no era posible. Las órdenes eran claras: luchar hasta el final, morir antes que entregar la ciudad. La propaganda seguía repitiendo que el mundo nos observaba, que nuestro sacrificio sería recordado. Pero en mi interior sabía que no habría memoria que nos rescatara. Solo ruinas, cenizas y un silencio abrumador. Cuando salí de aquel despacho y volví a las calles destruidas, levanté la vista hacia un cielo rojo de incendios. Y allí, en medio del estruendo de la artillería, comprendí algo que jamás se me borraría de la mente: la guerra no terminaría con la rendición de Berlín. No importaba cuándo izaran la bandera soviética en la Cancillería, ni cuántos de nosotros cayeran en los escombros. La guerra seguiría viviendo dentro de nosotros, en nuestras pesadillas, en las cicatrices invisibles, en la culpa que nunca desaparecería. Yo era un hombre derrotado, pero aún respiraba. Y mientras lo hiciera, mi condena sería recordar. El amanecer del 23 de abril llegó envuelto en un silencio engañoso. Durante unos minutos pensé que los cañones habían callado, que quizá el ejército rojo había detenido su avance para reorganizarse. Pero no tardé en descubrir que era solo la calma antes de la tormenta. Cuando el primer proyectil impactó a unas calles de distancia, el suelo tembló bajo mis botas, las paredes agrietadas se estremecieron y una lluvia de polvo cayó sobre nosotros como si el mismo cielo se estuviera desmoronando. Así comenzaba cada día en Berlín, con un estruendo que nos recordaba que no había futuro, solo un presente interminable hecho de explosiones y miedo. Me encontraba en la Wilhelmstrasse con un pequeño grupo de soldados de distintas unidades. Éramos apenas 15, mal armados y exhaustos. Ninguno de nosotros llevaba ya uniforme completo, las chaquetas estaban desgarradas, las insignias arrancadas o cubiertas de barro, las botas agujereadas. Parecíamos vagabundos más que militares. Nos habían ordenado reforzar una barricada levantada con tranvías volcados, vigas de hierro y muebles arrastrados desde las casas cercanas. Los civiles nos miraban con desconfianza, como si fuéramos intrusos en su propio funeral. Una mujer mayor me gritó que nos largáramos, que por nuestra culpa los proyectiles caían sobre su calle. Nadie le respondió. Quizá tenía razón. A media mañana, escuchamos el rugido característico de los T-34 acercándose. El suelo vibraba con cada giro de oruga. El pánico nos atravesó como un rayo. Sabíamos que nuestras armas antitanque eran insuficientes. Apenas contábamos con 2 Panzerfaust en mal estado y un par de minas improvisadas. El sargento que estaba al mando, un hombre huesudo con un bigote ridículo, nos ordenó mantener la posición. Yo lo miré a los ojos y vi que ni siquiera él creía en sus palabras. Cuando los tanques aparecieron al final de la avenida, acompañados de una oleada de infantería soviética, el mundo se redujo a un estruendo ensordecedor. Disparamos sin coordinación, cegados por el humo y el polvo. Uno de los Panzerfaust falló y explotó contra la fachada de una casa, matando a un niño que se había asomado por una ventana. El otro impactó de lleno contra un T-34, que ardió en llamas durante minutos, iluminando la calle como si fuera de día. Ese fue nuestro único triunfo, y ni siquiera pudimos celebrarlo. Los soviéticos respondieron con tal ferocidad que la barricada quedó arrasada en cuestión de minutos. Recuerdo haber corrido entre los escombros, tropezando con cuerpos y escuchando los gritos de mis compañeros. Algunos suplicaban ayuda, otros maldecían, otros simplemente se quedaban en silencio para siempre. El sargento murió allí, aplastado por una viga. Yo logré refugiarme en un sótano con otros 3 hombres, jadeando como animales acorralados. El polvo lo cubría todo, y la luz apenas se filtraba por un boquete en el techo. Permanecimos horas en la oscuridad, escuchando cómo los soviéticos avanzaban, casa por casa, arrasando todo a su paso. La ciudad se había convertido en una ratonera. Cada esquina era una trampa, cada puerta podía esconder una emboscada o una ejecución. Las SS aún patrullaban algunas zonas,
fusilando a quienes hablaban de rendición o intentaban escapar. Una tarde vi a 2 soldados de mi propia unidad colgados de un poste eléctrico, con carteles que decían traidores. Los habían encontrado intentando huir hacia el oeste. Esa imagen me persiguió más que cualquier cadáver en el campo de batalla. No éramos libres ni para elegir nuestra muerte. En medio de esa locura, conocí a un muchacho llamado Ernst, de apenas 17 años. Había perdido a toda su familia en un bombardeo y se había unido a nosotros con una determinación que me sorprendía. Tenía los ojos azules muy claros y una sonrisa tímida que parecía fuera de lugar en aquel infierno. Una noche, mientras compartíamos un cigarrillo en las escaleras de un sótano, me confesó que no temía morir, pero sí temía que nadie recordara su nombre. Esa confesión me golpeó con más fuerza que cualquier explosión. ¿Para qué habíamos luchado tanto, si lo único que temíamos era ser olvidados? Los días se sucedían sin que pudiera distinguirlos. El reloj dejó de tener sentido. A veces amanecía entre bombardeos, otras veces la noche se confundía con el humo de los incendios. Solo sabía que cada día éramos menos, que cada calle conquistada por los soviéticos era una parte más de nosotros que se apagaba. Vi caer la puerta de Brandeburgo, vi el Reichstag convertido en un monstruo humeante, vi columnas de refugiados que avanzaban arrastrando carros de mano con sus últimas pertenencias. Y siempre el mismo sonido de fondo, el rugido de la artillería, como un corazón monstruoso que latía con la certeza de nuestra derrota. En una ocasión, nos ordenaron contraatacar en la zona de Alexanderplatz. Era una misión absurda, suicida, pero obedecimos. Corrimos entre las ruinas, disparando a sombras que apenas alcanzábamos a distinguir. El aire estaba tan cargado de polvo que cada respiración era un suplicio. En medio del caos, vi a Ernst caer, alcanzado por una ráfaga. Me acerqué, lo tomé en brazos, pero ya era tarde. Sus ojos permanecieron abiertos, mirando un cielo que no volvería a ver. Lo enterré entre los escombros con mis propias manos, sin cruz ni bandera, solo un montículo de ladrillos que sería arrasado al día siguiente. Ese fue el funeral más honesto que jamás vi en toda la guerra. Esa noche comprendí que la ciudad no solo estaba muriendo físicamente, sino que también se estaba borrando nuestra humanidad. Nos convertíamos en espectros que caminaban sin rumbo, aferrados a un uniforme que ya no representaba nada. La rendición parecía una palabra prohibida, pero en mi interior sabía que no había otra salida. Y sin embargo, la rendición tampoco era el final. Lo intuía en cada mirada de los civiles, en cada cadáver abandonado en las aceras. Cuando todo terminara, lo que quedaría sería un silencio imposible de soportar, un vacío que ninguna victoria podría llenar. Cuando salí de aquel sótano al amanecer, la ciudad ardía en todas direcciones. Los edificios parecían antorchas gigantescas, las calles un océano de humo. Y allí, en medio de esa visión apocalíptica, me descubrí repitiendo una frase que aún hoy me atormenta: si sobrevivo, no sabré cómo vivir después. Porque entendí que, incluso si el combate se detenía, incluso si Berlín caía y los soviéticos izaban su bandera sobre nuestras ruinas, la guerra seguiría dentro de mí, como una herida que nunca cicatrizaría. El rumor de que el Führer no abandonaría Berlín corría de boca en boca como un susurro que nadie se atrevía a decir demasiado alto, pero que todos repetíamos en la oscuridad de los sótanos y en los descansos entre combate y combate. Algunos juraban que seguía dando órdenes desde el búnker bajo la Cancillería, rodeado de mapas que ya no representaban nada más que un espejismo de control. Otros decían que estaba enfermo, que sus manos temblaban sin cesar, que su mirada se había perdido en un horizonte que solo él podía ver. Para nosotros, simples soldados, aquel hombre se había convertido en un eco lejano, una sombra de la que dependía nuestra condena, pero que ya no tenía fuerza para darnos sentido. El 26 de abril, me enviaron con un pequeño grupo hacia las proximidades del Reichstag. Aquella mole oscura, ennegrecida por los bombardeos, parecía un gigante moribundo que aún se resistía a caer. Sus columnas, partidas y chamuscadas, se levantaban como huesos al descubierto, y en su interior se oían los rugidos de la artillería soviética, que no cesaba ni de día ni de noche. Nos ordenaron defender la zona a cualquier precio. Al llegar, lo primero que encontré fueron cuerpos apilados en la entrada, soldados, civiles, miembros de las SS. Nadie se había molestado en distinguirlos. Todos eran ya polvo anticipado. Dentro del edificio, la escena era aún más surrealista. En los pasillos cubiertos de cascotes, vi a oficiales que intentaban mantener una disciplina absurda, gritando órdenes que se perdían entre el estruendo de las explosiones.
Algunos jóvenes, reclutados a la fuerza en las últimas semanas, temblaban con el fusil entre las manos, sin saber siquiera cómo cargarlo. Otros, enloquecidos por la desesperación, disparaban al azar por las ventanas, como si así pudieran detener una avalancha que ya estaba en nuestras espaldas. Pasé la noche allí, escuchando cómo los proyectiles hacían vibrar los cimientos. No dormí ni un segundo. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de los que había perdido: Ernst, Weber, el sargento que murió bajo la viga. Me preguntaba si había algún sentido en seguir respirando. Al amanecer, la respuesta me golpeó en forma de un ataque soviético devastador. Entraron por el ala norte con tanques y artillería ligera. Las paredes temblaban, las columnas caían como gigantes derribados, y cada rincón se convirtió en un infierno de fuego cruzado. Yo disparaba sin pensar, solo por reflejo, sintiendo como el retroceso del fusil me mantenía atado a la realidad. A mi lado, un camarada cayó con la cabeza abierta. Otro se arrastró herido, pidiéndome ayuda, pero no pude moverme. Sabía que si lo hacía, moriríamos los dos. Esa impotencia me marcó más que cualquier herida. El Reichstag se convirtió en una trampa mortal, un ataúd colectivo. Cuando logramos retroceder hacia una planta inferior, la atmósfera era la de un entierro en vida. El aire estaba tan cargado de humo que apenas podíamos respirar. Los heridos gemían en la penumbra, y entre ellos había un capitán que no dejaba de repetir que el Führer aún confiaba en nosotros, que resistiríamos. Lo escuché en silencio, con los dientes apretados, porque sabía que mentía. No por maldad, sino porque él también necesitaba creerlo para no volverse loco. Afuera, Berlín ardía. Desde las rendijas de las ventanas, alcancé a ver cómo los soviéticos avanzaban por Unter den Linden, cómo los árboles caían bajo el fuego, cómo la ciudad se rendía en silencio aunque aún disparábamos. Entre las ruinas, los civiles se arrastraban buscando agua, comida, un lugar donde esconderse. Vi a una madre con 2 hijos pequeños atravesar una calle bajo las balas, cubriéndolos con su propio cuerpo. No sé si sobrevivió. Yo me quedé paralizado, incapaz de moverme, sabiendo que ya no luchábamos por un imperio, sino solo por prolongar el sufrimiento. Al anochecer, llegaron noticias al Reichstag. Decían que Hitler había aparecido en persona para condecorar a unos jóvenes de la Hitlerjugend que habían destruido un tanque soviético con un Panzerfaust. Aquella historia circuló como un destello de orgullo, pero yo solo sentí náuseas. Pensar que el líder de millones se había reducido a abrazar a niños que iban a morir, me confirmó que todo estaba perdido. Esa imagen, real o inventada, me persiguió durante días. Esa misma noche, un viejo camarada, Schneider, me confesó entre susurros que pensaba rendirse al amanecer, entregar su fusil y confiar en la misericordia soviética. Me pidió que me uniera a él. Yo no supe qué responder. La palabra rendición sonaba como un delito, una traición que aún podía costarnos la vida si alguien nos escuchaba. Pero en mis entrañas sentí que Schneider tenía razón, seguir disparando era solo aplazar lo inevitable. Los días siguientes fueron una sucesión de gritos, explosiones y silencio entre combates. Comíamos migajas, bebíamos agua turbia recogida en cubos de las filtraciones. Algunos soldados deliraban de fiebre, otros se quedaban sentados mirando al vacío. Nadie hablaba ya de victoria. Solo de sobrevivir unas horas más. La noche del 30 de abril, cuando el cielo de Berlín se iluminaba con un resplandor rojo interminable, nos llegó un rumor que heló nuestra sangre: Hitler había muerto en su búnker. Unos decían que se había disparado, otros que lo habían envenenado, otros que había escapado. Nadie sabía la verdad, y quizá nunca la sabríamos. Lo único cierto era que el símbolo por el que habíamos destruido medio continente se había desvanecido en la oscuridad de un sótano. Sentí un vacío indescriptible, no porque lo admirara, sino porque su caída confirmaba lo que ya intuíamos: estábamos solos, abandonados entre ruinas que ya no tenían dueño. Aquel 30 de abril me encontré vagando por un pasillo del Reichstag, con el fusil descargado, los oídos ensordecidos y los ojos llenos de polvo. Me detuve frente a una ventana destrozada y miré hacia afuera. Vi Berlín reducido a brasas, el cielo cubierto de humo, las sombras de los tanques soviéticos avanzando sin detenerse. Y entonces lo comprendí con la certeza de quien ya no tiene nada que perder: la guerra no terminaría cuando entregáramos las armas. La guerra se quedaría en nosotros, en cada rostro perdido, en cada palabra no dicha, en cada silencio imposible de soportar. Cerré los ojos y supe que, aunque sobreviviera, nunca saldría de esas ruinas. Porque las ruinas estaban dentro de mí.
El 1 de mayo amaneció con un cielo espeso, cargado de humo y ceniza, como si el sol mismo hubiera decidido ocultarse de la vergüenza de mirarnos. El Reichstag ardía, y su silueta ennegrecida se recortaba contra un horizonte rojo. Sabíamos que era el fin, pero aún disparábamos, más por costumbre que por convicción. Ya no teníamos municiones suficientes, ni raciones, ni medicinas. Lo único que nos quedaba era el peso de nuestros propios cuerpos exhaustos y un uniforme que olía a sudor rancio, sangre seca y desesperación. Las órdenes llegaban descoordinadas, contradictorias. Un oficial gritaba que resistiéramos hasta el último cartucho, otro nos susurraba que intentáramos escapar en pequeños grupos hacia el oeste, donde tal vez las tropas estadounidenses nos recibirían con algo más de clemencia. Entre nosotros corría el rumor de que en el búnker de la Cancillería, después de la muerte de Hitler, algunos altos mandos habían decidido negociar. Nadie sabía qué creer. Cada palabra era una condena posible. Hablar de rendición podía significar un disparo en la nuca por parte de las SS. Los civiles se agolpaban en las estaciones de metro, convertidas en cavernas de sufrimiento. Bajé a una de ellas y vi escenas que nunca olvidaré. Decenas de mujeres con niños en brazos, ancianos sentados contra las paredes húmedas, todos con el rostro cubierto de hollín y los ojos vacíos. Algunos cantaban canciones antiguas para acallar el estruendo de los cañones. Otros rezaban. Otros simplemente esperaban en silencio, como si ya estuvieran muertos. El hedor era insoportable, cuerpos enfermos, heridas sin curar, humo que se colaba hasta el subsuelo. En una esquina, un hombre joven había colgado una sábana blanca como bandera improvisada. Su gesto me pareció de una valentía absurda, una esperanza de que alguien del otro lado aún respetara el símbolo de la rendición. Pero la sábana se empapó pronto de humo y polvo, y nadie le hizo caso. Los proyectiles siguieron cayendo sobre la ciudad sin piedad. Berlín ya no era un lugar, sino un cuerpo agonizante sacudido por espasmos. Recuerdo el momento en que un oficial de las SS entró en aquel refugio subterráneo. Observó a la multitud con una mirada gélida y gritó que quien hablara de rendirse sería ejecutado. Algunos bajaron la cabeza, otros fingieron obediencia. Pero yo vi la chispa de odio en los ojos de una madre que abrazaba a su hijo. Ya no creían en nada, y eso era lo más peligroso. Cuando el oficial se marchó, alguien escupió en el suelo. Fue un gesto pequeño, pero significaba que el miedo estaba empezando a desmoronarse. Volvimos a la superficie para reforzar una posición cerca de la Cancillería. El paisaje era de pesadilla, carros calcinados, caballos muertos en medio de la calle, fachadas abiertas como heridas. En una esquina, encontré el cadáver de un general envuelto en su capa, con una pistola aún en la mano. Se había disparado para no entregar su vida a los soviéticos. A su lado, un portafolios abierto dejaba ver documentos oficiales esparcidos por el suelo, ahora manchados de barro y sangre. Nadie se molestó en recogerlos. Ya no importaban los papeles ni los sellos. Lo único real era el sonido de los tanques acercándose. Al caer la tarde, la noticia se extendió como un fuego silencioso, la Cancillería estaba a punto de caer, el círculo defensivo se había roto. Algunos soldados comenzaron a abandonar sus puestos, intentando escapar en pequeños grupos hacia el oeste. Otros, enloquecidos, seguían disparando contra la nada, gritando consignas que sonaban huecas en el aire envenenado. Yo me sentía atrapado entre dos mundos, la disciplina que me había sostenido durante años y el instinto de supervivencia que me gritaba que todo había terminado. Esa noche vi lo que nunca pensé presenciar, un grupo de oficiales quemando documentos en un patio interior. Sus rostros estaban iluminados por las llamas, y en sus ojos había un vacío absoluto. Era la imagen de un régimen que se deshacía en cenizas, literalmente. Detrás de ellos, algunos soldados bebían cualquier cosa que encontraban, aguardiente barato, alcohol medicinal, incluso gasolina diluida. Querían olvidar, aunque fuera por unas horas, que la ciudad se desplomaba sobre nuestras cabezas. Los combates alrededor del Reichstag eran tan intensos que el suelo vibraba constantemente. Disparábamos desde ventanas rotas, desde huecos en las paredes, desde cualquier agujero que pudiera ofrecernos cobertura. Los soviéticos avanzaban como una marea imparable, lanzando granadas, arrastrando artillería ligera, apoyados por tanques que derribaban muros como si fueran de papel. Cada metro de terreno se pagaba con decenas de vidas. No había héroes, solo cadáveres acumulándose. En un momento de calma relativa, me refugié en un sótano con otros 5 hombres. Uno de ellos,
Müller, un soldado veterano del Frente Oriental, se encendió un cigarrillo con manos temblorosas y dijo en voz baja: «Esto ya no es una guerra. Es un suicidio colectivo». Nadie le respondió. Todos sabíamos que tenía razón. Nos miramos unos a otros, conscientes de que quizá era la última vez que lo hacíamos. Éramos sombras en un sótano, esperando que alguien abriera la puerta y nos condenara. Al amanecer del 2 de mayo, escuchamos un estruendo diferente. No eran ya disparos ni explosiones, sino un murmullo creciente, un rugido de voces humanas que avanzaba como una ola. Salimos a la superficie con cautela y lo vimos. Cientos de soldados soviéticos marchaban por la avenida, portando sus banderas rojas, gritando con una mezcla de furia y triunfo. Algunos disparaban al aire, otros señalaban los edificios en ruinas. Yo apreté mi fusil, pero no quedaban balas. No quedaban fuerzas. Lo dejé caer al suelo y levanté las manos. En ese instante comprendí que la rendición no era liberación. No había alivio en entregar las armas. Solo un vacío insondable. A nuestro alrededor, otros soldados hacían lo mismo, manos en alto, rostros cubiertos de polvo y lágrimas. Los soviéticos nos rodearon, algunos nos miraban con desprecio, otros con curiosidad. Un oficial gritó algo en ruso que no entendí, y nos empujaron hacia una columna de prisioneros que ya se formaba. El Reich había caído. Berlín ya no existía. Y yo, que había sobrevivido al fuego y a las ruinas, me descubrí entrando en una nueva prisión, la del recuerdo eterno. Porque en las ruinas de Berlín comprendí que la guerra no terminaba con la rendición, apenas cambiaba de rostro, y el verdadero combate apenas comenzaba dentro de nosotros. El 2 de mayo de 1945 no fue para mí un día de liberación, sino el comienzo de otra forma de condena. Con las manos en alto y el fusil abandonado entre los escombros, me encontré rodeado por soldados soviéticos que nos apuntaban con sus armas, vigilando cada movimiento con una dureza implacable. Éramos decenas, luego centenares, una masa de uniformes destrozados, rostros ennegrecidos por el humo y la derrota, arrastrados como un rebaño sin rumbo hacia un destino incierto. El primer trayecto lo hicimos a pie, atravesando calles que ya no eran calles sino gargantas de ruinas. A cada paso veíamos edificios derrumbados, cadáveres que nadie recogía, carros calcinados y animales muertos en medio de las avenidas. Las mujeres y los niños nos miraban desde las entradas de los refugios, con una mezcla de desprecio y compasión. Algunos nos insultaban, otros nos lanzaban piedras. Lo aceptábamos en silencio. Habíamos arrastrado a la ciudad a aquel infierno, ahora éramos la imagen viva del castigo. El hambre fue el primer enemigo. Hacía días que apenas comíamos migajas de pan duro o sopas aguadas. Los soviéticos nos entregaban una ración mínima, apenas un pedazo de pan negro y agua sucia. La devorábamos con las manos temblorosas, conscientes de que cada bocado era un regalo en aquel abismo. Algunos prisioneros intentaban esconder trozos para más tarde, pero siempre había un guardia atento que les arrancaba la comida a golpes. El hambre nos redujo a lo más primitivo, ya no éramos soldados, ni siquiera hombres, sino cuerpos que buscaban un mendrugo para seguir respirando unas horas más. Nos hicieron marchar durante horas por caminos embarrados, bajo una lluvia fina que calaba hasta los huesos. Los más débiles caían al suelo y eran empujados con la culata de un fusil para que se levantaran. Algunos no lo lograban, y entonces los dejaban atrás, sin mirar atrás, como si ya fueran parte del paisaje muerto. A cada paso sentía que las botas me arrancaban la piel de los pies, pero no podía detenerme. El miedo a quedar rezagado era más fuerte que el dolor. En los primeros campos de concentración improvisados, apenas había espacio para tumbarnos. Nos apretábamos unos contra otros en hangares vacíos o establos abandonados, con el suelo cubierto de paja húmeda. El aire estaba impregnado de sudor, excremento y miedo. Allí descubrí lo rápido que un hombre podía perder su dignidad. Algunos se peleaban por un rincón seco, otros por un pedazo de tela que sirviera de manta. Los oficiales, despojados de sus insignias, se mezclaban con la tropa, incapaces ya de fingir autoridad. Todos éramos iguales en la miseria. Una noche, mientras trataba de dormir sobre el suelo helado, un compañero me susurró que lo peor aún estaba por venir: los traslados hacia el este, hacia campos de prisioneros en Rusia, donde nadie sabía cuánto tiempo sobreviviríamos. Su voz temblaba, no de frío, sino de certeza. Comprendí entonces que la rendición no era el final de nuestra agonía, sino un nuevo capítulo de sufrimiento. El trato de los soldados soviéticos variaba. Algunos nos miraban con un odio feroz,
como si en cada uno de nosotros vieran al culpable de la destrucción de sus aldeas, de la muerte de sus familias. Otros mostraban una extraña indiferencia, como si fuéramos solo bultos que había que arrastrar. En una ocasión, un guardia me ofreció un cigarrillo sin decir palabra. Lo fumé con la garganta seca, y aquel humo áspero me supo más dulce que cualquier festín. Ese gesto mínimo me recordó que incluso en medio del odio podía aparecer un destello de humanidad. Los interrogatorios comenzaron pronto. Nos separaban en grupos y nos llevaban ante oficiales soviéticos que nos bombardeaban con preguntas, nombres, unidades, posiciones, mandos. La mayoría no sabíamos qué responder, la guerra nos había despojado de cualquier información útil. Algunos inventaban, otros callaban, y siempre había un traductor que nos gritaba insultos en un alemán tosco. A veces, el castigo por no hablar era una bofetada o una patada. Otras veces era simplemente silencio, el silencio que dejaba claro que nuestra vida pendía de un hilo. Recuerdo especialmente el día en que nos obligaron a cavar fosas. No sabíamos si eran para enterrar a los muertos o para nosotros mismos. Cavábamos con las manos, con trozos de madera, con lo que encontrábamos. El barro se nos metía bajo las uñas, la espalda se nos partía en dos. Cuando al fin terminamos, trajeron cuerpos de civiles y soldados caídos, y nos ordenaron cubrirlos. La tierra húmeda caía sobre ellos como un manto final, y cada palada era un recordatorio de lo cerca que estábamos de unirnos a ellos. En medio de esa rutina de hambre, cansancio y miedo, lo único que me mantenía cuerdo era observar. Miraba los rostros de los que me rodeaban, los ojos vacíos, las mejillas hundidas, las manos temblorosas. Algunos rezaban, otros murmuraban canciones antiguas, otros simplemente miraban al vacío. Yo escribía en mi mente, porque ya no tenía cuaderno ni lápiz. Me repetía frases, escenas, palabras, como si al guardarlas en mi memoria pudiera algún día contarlas. Era mi manera de resistir, no permitir que el silencio se llevara también mi voz. Los días se alargaban como años. El frío de las noches nos atravesaba, la sed nos agrietaba los labios, la incertidumbre nos carcomía. Pero lo más insoportable era el vacío interior. Ya no luchábamos, ya no obedecíamos órdenes, ya no teníamos patria. Solo quedaba la sombra de lo que habíamos sido. Comprendí entonces que la verdadera derrota no había sido perder la guerra, sino perder nuestra propia humanidad. Y sin embargo, en ese pozo oscuro, había momentos extraños de solidaridad. Un trozo de pan compartido, una mano que ayudaba a levantarse, una palabra de consuelo susurrada en la oscuridad. Eran gestos mínimos, invisibles para cualquiera desde fuera, pero para nosotros significaban todo. En ellos descubrí que aún quedaba algo humano en medio de la barbarie, y que quizá esa chispa era lo único que podía salvarnos. Cuando nos anunciaron que seríamos trasladados hacia el este, hacia campos en Rusia, algunos lloraron en silencio, otros se quedaron inmóviles, resignados. Yo me limité a respirar hondo, consciente de que lo que venía sería aún más duro. Pero también supe que, mientras pudiera recordar, mientras pudiera guardar en mi mente cada instante, la guerra seguiría viva en mí, y mi deber sería algún día contarla. Porque en las ruinas de Berlín comprendí que la guerra no terminaba con la rendición. Continuaba en cada paso forzado, en cada noche de frío, en cada mirada perdida. Continuaba dentro de nosotros, y no habría cárcel que pudiera encerrarla del todo. La marcha hacia el este comenzó en silencio, como si cada uno de nosotros supiera que no había palabras suficientes para describir lo que estábamos a punto de atravesar. Éramos centenares, quizá miles, una columna interminable de hombres derrotados que avanzábamos arrastrando las botas rotas sobre caminos embarrados, custodiados por guardias soviéticos que nos vigilaban con ojos duros y rifles siempre listos. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, y la llovizna nos calaba hasta los huesos. Cada paso era un suplicio, y sin embargo seguíamos avanzando, porque detenerse significaba ser golpeado o quedar atrás para siempre. No tardamos en comprender que aquel camino no era un simple traslado, sino una prueba de resistencia que muy pocos superarían. El hambre nos devoraba. Nos daban un pedazo de pan negro cada día, a veces una sopa rala con más agua que alimento. Los hombres más débiles se desmayaban y caían al suelo. Algunos intentaban levantarlos, otros seguían caminando con la mirada fija en el barro, sabiendo que detenerse un segundo podía costar la vida. Vi a un camarada, Sulz, desplomarse a pocos metros de mí. Lo conocía desde el frente oriental, habíamos compartido cigarrillos en las trincheras de Smolensk. Intenté ayudarlo, pero un guardia me empujó con la culata de su fusil y gritó algo en ruso.
Zulf quedó tendido en el barro, sus ojos abiertos mirando un cielo gris que no le devolvió nada. Seguimos caminando, y su cuerpo desapareció entre las pisadas de la columna. Las noches eran aún peores que el día. Nos hacinaban en establos abandonados, en hangares vacíos, en cualquier lugar que sirviera para mantenernos encerrados. El suelo era de tierra húmeda, y el frío penetraba hasta lo más profundo de los huesos. Nos apretábamos unos contra otros para intentar conservar algo de calor, respirando el mismo aire enrarecido que olía a sudor, excremento y desesperanza. Algunos deliraban en sueños, otros murmuraban canciones infantiles en voz baja, como si quisieran recordar un mundo que ya no existía. Una de esas noches, un guardia soviético se acercó a nosotros con una garrafa de agua. La dejó en el centro del grupo y nos señaló con el fusil. Corrimos como animales sedientos, empujándonos, arañándonos, intentando beber aunque fuera un sorbo. Recuerdo haber sentido la lengua hinchada, la garganta áspera, y cuando por fin logré beber un puñado de agua turbia, me supo más valiosa que cualquier vino. En ese momento comprendí lo bajo que habíamos caído, ya no éramos soldados, ni prisioneros, ni hombres, sino cuerpos que luchaban por un sorbo de agua. La marcha continuaba día tras día, sin descanso. El barro se nos pegaba a las botas, la lluvia nos convertía en espectros de barro y harapos. Algunos empezaban a perder la razón. Hablaban solos, reían sin motivo, veían a sus familias entre las sombras de los árboles. Otros se quedaban en silencio absoluto, con la mirada fija en un horizonte que nunca llegaba. Yo intentaba mantenerme cuerdo recordando cada detalle, cada rostro, cada palabra, como si al guardarlo en mi memoria pudiera darle algún sentido al sufrimiento. Era mi manera de resistir, no dejar que el olvido me convirtiera en un cadáver en vida. Al llegar a uno de los primeros campos de prisioneros en Polonia, comprendimos que la rendición era solo una palabra vacía. El campo era un recinto rodeado de alambradas oxidadas, con torres de vigilancia y focos que iluminaban la noche como si fuera de día. Nos distribuyeron en barracones de madera, donde el aire era irrespirable y el suelo estaba cubierto de paja húmeda infestada de piojos. Los hombres se rascaban hasta sangrar, y algunos morían por infecciones antes de que los guardias se molestaran en sacarlos. Las raciones eran mínimas, una sopa aguada con olor a col podrida, un pedazo de pan duro que había que compartir entre 2 o 3. Algunos intentaban robar, pero el castigo era inmediato, golpes, humillaciones, a veces ejecuciones sumarias. Aprendimos pronto a callar, a obedecer, a movernos en silencio como sombras. La disciplina que había regido nuestras vidas de soldados se transformó en una rutina de supervivencia animal. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, había destellos extraños de humanidad. Recuerdo a un guardia joven que, una noche, me lanzó una patata cocida cuando nadie miraba. La escondí bajo mi chaqueta y la compartí con otros 2 prisioneros. Aquella patata nos supo a banquete. Esa chispa mínima nos devolvió, por un instante, la sensación de ser hombres otra vez. Los interrogatorios eran constantes. Querían nombres, datos, ubicaciones, secretos que ya no existían. Yo respondía con lo poco que recordaba, inventando a veces, callando otras. Nunca supe si mis palabras tenían valor o si eran solo parte de un ritual para quebrarnos. Lo cierto es que, después de cada sesión, regresaba al barracón con la sensación de haber dejado una parte de mí en aquella mesa, como si las preguntas me arrancaran pedazos de memoria. El invierno llegó pronto, incluso en medio de la primavera tardía. El frío se colaba por las rendijas de los barracones, mordía nuestra piel y se instalaba en los huesos. Vi a hombres morir mientras dormían, sus cuerpos rígidos al amanecer, con una expresión de paz que me parecía una burla. Cada cadáver era sacado a rastras y arrojado a una fosa común. Nadie lloraba, nadie rezaba. La muerte se había convertido en una rutina más, como el sonido de las botas o el ladrido de los perros. Yo seguía respirando, y a veces me preguntaba por qué. ¿Qué fuerza me mantenía en pie, cuando tantos habían caído? Creo que era la necesidad de recordar. Mientras pudiera guardar cada imagen en mi mente, mientras pudiera grabar en mis pensamientos la verdad de lo que vivíamos, me sentía vivo. La guerra no había terminado, seguía en mis entrañas, en mi memoria, en la certeza de que si algún día salía de aquel infierno, tendría que contarlo. Con el paso de las semanas, perdimos la noción del tiempo. No sabíamos si era lunes o sábado, si habían pasado días o meses desde la caída de Berlín. Solo existía el presente interminable de hambre, frío y espera. Algunos decían que nunca regresaríamos a casa, que nos dejarían morir en aquellas tierras lejanas.
Otros se aferraban a la esperanza de un intercambio, de una liberación. Yo me movía entre ambos extremos. Un día soñaba con volver a ver el jardín de mi madre, y al siguiente me resignaba a la idea de morir anónimo en una fosa común en algún rincón de Rusia. Y fue en una de esas noches interminables, mirando el techo oscuro del barracón, cuando lo comprendí con claridad: la rendición había cambiado la forma de la guerra, pero no la había terminado. Seguíamos luchando, no contra ejércitos ni cañones, sino contra el hambre, el frío, la desesperación. Seguíamos siendo prisioneros, no de los soviéticos, sino de nuestra propia memoria. Porque en las ruinas de Berlín había aprendido que la guerra no se acaba cuando se entregan las armas. La guerra continúa en el silencio de las noches, en la mirada de los hombres que han perdido todo, en la voz que dentro de mí no deja de repetir los nombres de los que quedaron atrás. Pasaron meses, quizá años, y el tiempo se convirtió en una sombra que ya no podía medir. En el campo de prisioneros en Rusia, los días eran todos iguales: levantarse con el frío clavándose en la piel, recibir una ración mínima que apenas mantenía el cuerpo en pie, trabajar hasta el agotamiento en la tierra helada o en la reconstrucción de edificios destruidos, volver al barracón al anochecer con los huesos dolientes, intentar dormir entre toses, gemidos y cuerpos que desaparecían una noche tras otra. La guerra había cambiado de rostro, pero seguía viva en cada minuto de aquella existencia. Vi a camaradas morir de hambre, de fiebre, de desesperanza. Los enterrábamos en fosas comunes sin cruces ni nombres. A veces, al echar la tierra sobre sus cuerpos, pensaba en sus familias, en madres que jamás sabrían dónde descansaban sus hijos, en esposas que esperarían cartas que nunca llegarían. La guerra no terminaba con la rendición, se prolongaba en la ausencia, en el silencio que devoraba las vidas de los que quedaban atrás. Hubo días en los que creí perder la cordura. Soñaba con voces que me llamaban desde Berlín, veía a mi madre caminando entre la nieve, escuchaba la risa de Ernst o de Weber como si estuvieran a mi lado. Me despertaba empapado en sudor, con las manos temblando, y comprendía que la frontera entre el recuerdo y el delirio era cada vez más frágil. Algunos compañeros se dejaron llevar por esa frontera, dejaron de hablar, dejaron de comer, se sentaron en un rincón y se apagaron lentamente. Yo resistía escribiendo en mi memoria, repitiendo frases como un rezo: sobrevivir, recordar, contar. Era mi único ancla contra la locura. Con el paso de los años, los guardias cambiaron. Algunos eran jóvenes que nos miraban con odio, otros veteranos cansados que parecían tan prisioneros como nosotros. Hubo uno, llamado Iván, que a veces se acercaba y me preguntaba en un alemán rudimentario por mi familia. Me hablaba de la suya, de un hermano muerto en Stalingrado, de una madre que aún esperaba noticias en una aldea lejana. Aquel hombre me mostró que incluso el enemigo más feroz compartía el mismo dolor. Me regaló un trozo de pan en invierno, y ese gesto me salvó más que cualquier medicina. Años después, nunca supe cuántos, llegó la noticia de que algunos prisioneros serían liberados. Nos formaron en filas, nos revisaron como si aún fuéramos soldados, y nos llevaron de vuelta en trenes abarrotados hacia Alemania. El viaje fue tan largo como el infierno que habíamos dejado atrás. Atravesamos bosques, ríos, ciudades arrasadas. Cuando al fin crucé la frontera, no sentí alegría, solo una extraña vacuidad, como si hubiera dejado mi alma en algún punto del camino. Regresar no fue volver. Alemania ya no existía como la había conocido. Berlín era un campo de ruinas sobre ruinas, con edificios nuevos levantándose entre esqueletos carbonizados. Caminé por calles que apenas reconocía, buscando rostros conocidos. La casa de mi familia había desaparecido. Mis padres habían muerto en los bombardeos. No quedaba nadie que pronunciara mi nombre. Yo era un extraño en mi propia tierra, un fantasma que vagaba entre escombros que le resultaban familiares y ajenos al mismo tiempo. Me instalé en un cuarto prestado, con paredes desnudas y un catre que crujía cada noche. Intenté trabajar, reconstruir, adaptarme. Pero cada martillazo, cada ruido fuerte, me devolvía al eco de los cañones. Cada sombra en la calle me parecía un guardia ruso. Cada niño que jugaba me recordaba a los de la Hitlerjugend, enviados a morir con granadas más grandes que sus manos. La guerra había terminado en los mapas, en los discursos, en los tratados, pero dentro de mí seguía ardiendo como un incendio que no se apagaba. La gente hablaba de reconstrucción, de futuro, de olvidar. Yo no podía olvidar. Cada noche veía los rostros de los que quedaron atrás, escuchaba los gritos de Berlín en llamas, sentía el frío de los barracones en Rusia. Me descubrí hablando solo,
contándole a las paredes lo que había vivido, como si temiera que mis recuerdos se deshicieran en el aire. Entonces comprendí que mi deber no era olvidar, sino recordar. Contar la verdad, aunque doliera. Porque el silencio también mata, mata poco a poco, como el hambre o la desesperanza. Escribí páginas enteras con las manos temblorosas, frases torpes, recuerdos que me desgarraban. No buscaba perdón ni gloria, solo dejar constancia de lo que había visto, de lo que habíamos sido. Quería que, cuando yo muriera, quedara algo más que un uniforme desgarrado y una mirada vacía. Quería que el mundo supiera que la guerra no fue heroísmo ni honor, sino una herida que nunca cicatriza. Hoy, al mirar atrás, sé que sigo caminando entre las ruinas de Berlín, aunque las calles estén reconstruidas y los edificios reluzcan de nuevo. Las ruinas están en mí, en mi memoria, en cada palabra que pronuncio. La rendición fue solo el comienzo de otra batalla, una batalla contra el olvido y contra el peso insoportable de la culpa. Y mientras respiro, sé que nunca terminará del todo. Porque en las ruinas de Berlín comprendí, y lo comprendo aún hoy, que la guerra no terminaba con la rendición. Terminaba con los hombres, pero seguía viva en los recuerdos. Y mientras yo recuerde, la guerra seguirá respirando conmigo.